vienen, el significado que tienen. Por ejemplo, terremoto ya supimos. Terremoto supimos. Pero, por ejemplo, un balneario muy conocido, Papudo. Ay, Qué bonito es Papudo. Papudo. Bueno, las toponimias a veces son más fáciles de identificar. ¿Tú podrías decir lo que significa toponimias, por favor? Topollillo, Bueno, lo único claro. que no. El origen del- Los toponimias son los orígenes de los lugares, de las localidades, pueblos, villorrios. Eso es. Es como la etimología, pero de lugares. Bueno, Muchas gracias. Qué bonito es Hace unos Papudo, años ¿ah? atrás, sí, pues. esto es muy antiguo, el nombre. Viene de la época de Diego Almagro, que en esa primera expedición, ellos se encuentran en esta zona, bueno, con changos. Los changos eran etnia de indígenas costeros. Los changos, ¿verdad? Y en esta zona, Hacían sus balsas con el líder, el jefe de esa tribu, era un tipo realmente gordo, que tenía doble papada. Entonces, así de gordo ahora sí, el tipo me lo imagino sentado en una especie como de trono. Y entonces los españoles le ponen el papudo porque tenía esta enorme papada. Mira, por Así eso es. está negocio. Sí. Y a veces hay dudas de la veracidad, pero esto parece indudable porque los cronistas lo documentaron. Pero eso ¿Y era la, activo, esa y imagen la así población está La Legua? ¿Por qué se llama población La Legua? Bueno, la legua es súper simple. Está ubicada a una legua del punto desde donde se miden las distancias en Santiago, que es la Plaza de Armas. Ahora, legua, bueno, ¿qué es una legua? Claro. Y es curioso también, porque la legua es una unidad de medida muy antigua Así que viene desde el Imperio Romano. Claro. Tradicionalmente era, bueno, la distancia que una persona anda en una hora a caballo. Y por lo tanto, hay muchas leguas diferentes. O sea, está la legua portuguesa, está la legua genovesa. Así que este caso, por supuesto, era la legua española. Una de las leguas españolas que también Pero, había ¿se más. puso legua por eso? Por eso, porque construyeron la población a una legua española del punto... La Plaza de Armas. En la Plaza de Armas hay un... ¿Cuánto es una legua? ¿No se sabe la distancia? Si es un kilómetro, No medio se puede kilómetro. técnicamente. No, sí, es cerca de la legua española, no me acuerdo la cifra exacta, es muy cerca de 5 kilómetros. Entonces, si tú vas a Plaza de Armas... Que es el kilómetro cero, siempre. El kilómetro cero. Después que vean la estatua sin riendas, caminan un poco y van a ver que hay un punto. Dice, desde aquí se miden las distancias en Chile. Entonces, cuando tú dices... Nosotros deberíamos hacer un recorrido con Rocío Marengo de todo eso. Sí, ¿no? conociendo Porque vos Chile. me deberías Va a estar explicar ahí. a mí, porque es tu país, deberías explicarme a mí Te cada voy a explicar, punto te voy a explicar. turístico de Santiago. Y tú no Te voy a Explica llevar, José te voy a San explicar Martín. todo. Bueno, pero explícame bien, no me vas a hacer aprender algo mal. Sí, ¿verdad? Le vamos a poner la historia en solo días. Ay, qué lindo mi nuevo Ay, programa. me encanta Creativo. la La sección. historia en amigo. solo días. Y vamos a ir a la discoteca y a todos lados. Lugares. La historia más antigua. Conchalí. Conchalí. ¿Qué significa Sí. Conchalí? Hay un libro que se llama Voces Indígenas que indica que conchalí significa caca seca en quechua. No. Caca seca. seca. O sea, Sí. había mucha caquita seca. Había en ese mucho lugar. caballo. Conchalí. Mucho Es que caballo. puede haber sido un lugar, un punto exacto. No es que todo lo que hoy día es la Claro. comuna de Conchalí, sino que así se generan estas cosas. Había un lugar donde encontraron, alguien lo llamaba así, bueno, ya Pero ¿no se será quedó. que en ese momento había mucho caballo y había mucha caca Y seca? vaca y conejo. No, porque y esto, todo. ojo, como el nombre es quechua, esto indica que es producto de la invasión inca. La Correcto. invasión Claro. inca se produce un par de décadas antes que Cristóbal Colón llegue Sí. a las Antillas. En torno a 1474. No se sabe exacto porque no había escritura. Los incas invaden Hasta el Chile. Biobío. Llegan, bueno, hasta que se encontraron con los fieros mapuches y hasta ahí nomás llegaron. Y entonces ellos, Santiago, la misma Plaza de Armas era un centro ceremonial y por lo tanto esta toponimia de Conchalí no puede referirse a los caballos porque no había caballos antes de la llegada de los europeos. ¿Y qué caca había entonces? Algún De pájaro. puede ser un camélido, puede ser una de Camellos. camélidos. Camélido. Puede ser De la de- familia. Llamas. Sí, Le hacemos Claro, ya, un no, humilde llamado cuña. a Salo Reyes a la eventualidad de cambiar su nombre porque el gorrión de la caca seca no sé si artísticamente puede funcionar. Ya que muy no bien, se así cambió que, de casa en una de esas. Salito, con mucho respeto, pero un humilde llamado quizás a cambiar el nombre. Lo puedo dejar como el gorrión. De hecho, yo decía que, bueno, después de que Michimalonco destruye Santiago un 11 de septiembre, se pasaron, bueno, ellos se quedaron, los españoles, con 2 almuerzas de trigo, que eran 2 puñados realmente, con
una gallina que llamaron Eva, porque después ella se reprodujo y durante quién sabe qué descendencia tuvo esa única gallina. ¿Cómo habrá nacido la gallina? Todo es un misterio, ¿no? Y se quedaron con 3 chanchitos. Entonces era 3 chanchitos, una gallina, creo que no sé si Por 2 eso gallos. son los 3 chanchitos desobedientes. Sin permiso de la mamá. No. Y durante esos 2 años, hasta que llegan refuerzos de Lima, comían, o sea, comían insectos, comían lagartijas, ratones, Lo que viniera. lo que viniera. Se refugiaron, Pescado, ¿no? se refugiaron en el Cerro Santa. No, Claro. no, pero Santiago Bueno, bien costero. no hay mar, no hay el mar ahí en pero lo que voy con los camélidos es que, bueno, camélidos. estaban ahí refugiados en el Cerro Santa Lucía y un poco en el fuerte para no ser... Parapetados. Parapetados en el fuerte para defenderse de posibles futuras nuevos ataques de Michimalonco y sus boys. ¡Ay, sus boys! ¡Qué canchero! Sus boys. Y una de sus fuentes de alimento eran... Esa es la risa de Felipe para que no te asustes. Es normal, es normal. el idiota más grande. Chicos, el compañero se nos va. No, sí, es normal, ¿eh? Es normal, Es es se ríe. Dura aproximadamente 20 minutos. Perdón. Amigo, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Disculpa. José. Disculpalo, disculpalo. Bueno, No sin tenemos querer. otra- no esperaba estos efectos sonoros. Y, No entonces, tenemos otro nombre que no sea otro nombre. una de sus fuentes de alimento durante esos 2 años, hasta que llegan los refuerzos de... andaban prácticamente en pelota, o sea... No. unos pocos jugones, lo que fuera, pero la ropa sí que no tenían, pero por Pero ningún para el motivo. frío que hacían. Y, o sea, pieles de guanaco, y es que a eso iba, De los que lobos. una de las pocas cosas que podían comer era guanacos, que ellos llamaban carneros de la tierra. Después en el Parlamento de Quilín, mucho después, es curioso porque sacrifican también, hoy día entendemos que son guanacos, pero en esa época tenían otro nombre y los tipos lo explican y dicen, los españoles, los cronistas españoles, dicen, eran como ovejas, pero con cuello como de camello. Así que Pero esa si es le la... decían los guanacos son esos que escupen. Sí. Sí. Ya, ¿y por qué se dice guanaco entonces a los carabineros cuando eran Porque el tiran guanaco? con el pitón, tiran el chorro de agua. Al carro que Y lanza agua. el concepto Todo del, calza, todo del calza. cocaví que tenemos nosotros, así como llevarse una meriendita, algo, ¿eso no se ocupaba? Bueno, cuando sale la expedición colación? la primera Cocaví. expedición de Diego Almagro, una expedición sale desde el Cusco, van por el norte argentino y cruzan a Chile a la altura cerca de Copiapó, no se sabe exactamente por qué pasó. Murieron muchos, bueno, fue un cruce increíble que hay varios relatos, uno de Jerónimo de Costilla, que se sacaba las botas y se le quedaban los dedos del pie adentro de la bota, de congelado. Claro, te iba a Claro. preguntar en qué época pasaron, pues si pasan en invierno es Esto- terrible. Sí, po. Eh, Esa malla de eso, ¿Y igual cómo no se mueve cordillera si en te la caen los época. pies? No, ¿Los dedos? hay muchos montañistas que le faltan dedos Sí, del pie y dedos de las manos también. Se le congela. Nada, es la parte que está más expuesta Así al es. frío por la relación volumenaria, pero uno puede perder los dedos del pie y la vida sigue. Bueno, y en esta expedición, muy bien organizada, Diego Almagro era una persona que tenía mucha plata. De hecho, después cuando Pedro Valdivia dice que quería lograr lo que Diego Almagro no logró, incluso sus amigos le decían, oye viejo, pero si ni el ricachón de Almagro pudo hacerlo con toda su tremenda expedición y tú con 4 gatos querías ir a hacer eso. Bueno, Hay que conseguir un Almagro. y ahí, entonces, Almagro iba con muchos Le salvamos, yanaconas, le salvamos que eran un los pedacito. indígenas de servicio. Y entonces la ración de marcha de estos yanaconas es una palabra quechua que yo no puedo pronunciar porque tiene 2 C, pero es como cocaví. Y de ahí y entonces ese es el origen de cocaví. llegó. Era una cosa muy cruenta cuando los caballos parían en la expedición, les Sí. hacían a los yanaconas llevar a los potrillos en una suerte de camilla. Entonces los tipos ahí, imagínate, humanos llevando caballos. Pobre. O sea, era como el concepto que hoy día se ocupa con los cherpas en la montaña, que son los que te van ayudando con ciertas cosas, pero en Exacto. ese sentido con mucho menos... Sin equipo. claro, sin equipo, nada, sin ninguna indumentaria, Sí, nada. pero con grandes números, o sea, eran miles y miles. Bueno, está todo documentado con mucho detalle cuántos españoles murieron y cuántos caballos murieron en la expedición, sobre todo en el cruce de la cordillera Copiapó. Pero no hay ni un registro de cuántos yanaconas murieron. Las cifras deben haber sido, pero La Isabel gigantes. Allende cuenta en Inés del alma mía
que cuando se moría un yanacona, porque iban encadenados además, entonces en vez de sacarles las cadenas y todo, les cortaban los pies, quedaban... Mentira. Eso es verdad. Claro, sí. O sea, la Isabel Allende también se documentó, ¿no? Bueno, pero como es un libro de ficción, uno no sabe. Pero es verdad que a la vuelta... Pero esos datos históricos sí los están documentados. Bueno, pero o sea, eso es correcto. A la vuelta, en lugar del suplicio de la cordillera de los Andes, deciden volver por el desierto, que fue otro tipo de suplicio. Sí. Y ahí, bueno, la mucha gente también murió. Y como cuenta Isabel Allende, en lugar del lío de la llave, porque imagínense cantidad de llaves, cantidad de cepos, probablemente oxidado, todo. Entonces ya es más fácil, pum, cortar nomás. Los pies y seguían caminando. Le cortaban y seguían la expedición. Los que se iban muriendo le iban ¿Y la cortando y familia, quedaban. dónde estarían las familias? Bueno, Pedro de Hoy Valdivia... estamos en otra situación, al toque podés llegar a tu casa, pero en ese momento Eran venían de esclavos. Argentina hasta Chile. ¿Y la familia de San Martín dónde estaba? Mira, vimos a San Martín. Mira, no, esto era lo que pasa mucho es que antes, amor. esto es mucho antes, más de 300 años antes. La familia no de había Pedro de mucha Valdivia, familia mira, tampoco. Pedro de Valdivia estaba casado en España con Sí. Marina Ortiz de Gaete. Exacto. Y imagínate lo que tomaba la comunicación entre un punto y otro. De hecho, ya en plena colonia, cuando ya todo estaba más regularizado, un mensaje, Santiago era la capital más lejana. Entonces, un mensaje Santiago-Madrid tomaba cerca de 130 días. Entonces, El cruce en barco. entonces, claro, o sea, y si tú además esperas la respuesta, entonces son 260. 260 días. O sea, Prácticamente un año de espera por un mensaje. claro, Ese ya entonces... estaba todo muerto, enterrado, ya está. Entonces- no se iba a enterar de nada. Imagínate Pedro de Valdivia. Mi amor, hay que en- pagar los gastos comunes, imagínate. Claro. Imagínate. Dígalo. 3 meses acumulados. Olvídate. Corta la luz, todo. Entonces, Pedro de Valdivia, la expedición que viene del Cusco a Santiago, bueno, estaba con Inés de Suárez, que iba media oculta en calidad de criada, pero por supuesto que era mucho más que su criada. Obvio. Anda tú a darle explicaciones a tu señora que tú estás en la mitad de un lugar donde no, o sea, ni siquiera había había correo. nada, po. ¿Cómo le vas a Y ahora con el comunicar? celular te Hoy ubican en tenemos todos otra lados. palabra, me gustó. Estoy aprendiendo gustó? mucho. Ahora, después, Chancho. La palabra chancho, dicen. El origen de la palabra chancho. esta a mí me sorprendió mucho. Yo cuando la vi dije, no, esto debe ser falso. Pero chancho viene del cerdo. O sea, es un sinónimo de cerdo. Claro. Nosotros le decimos, nosotros en Chile al cerdo le decimos chancho. En algún lugar, de hecho, ¿no? ¿Cómo No. que se le dice chancho? No, hay otros lugares. ¿Sí? Sí, dentro de Sudamérica. Mira qué linda la Chancho y foto. chanchito. Que yo me acuerdo que en un momento, ¿te acuerdas cuando empezó el auge de la gastronomía chilena? Hubo una propuesta por cierto circuito de reivindicar la comida chilena y no decirle más costillas de cerdo, sino costillas de chancho. Empezar Sí. a ocupar el chancho como un nombre ¿Y más por qué no más usamos la bonito. palabra chancho? Sí. Chancho Chancho, jabalí. marrano también se... ¿Por qué no Puede decimos ser chancho? el cerdo más ¿También? grande. Chancho. Ah, no tenía Chancho, idea. no Pensé que le chancho. decían cerdo. No, chancho. Gracias. Y marrano Tenemos también. chancho jabalí, chancho... ¿Y de dónde viene la palabra chancho? Bueno, mira, yo como te decía, esto lo vi y dije, no, esto tiene mucha pinta de mito. Claro. Porque hay mucha etimología falsa que da vueltas por ahí. Y entonces, pero no, lo chequeé con la máxima autoridad etimológica del castellano, que es Joan Coromines, y es verdad. ¿Chileno? ¿Qué pasa? No, un catalán. Ya falleció ya. Aunque parte de su investigación la hizo en Chile. Bueno, ¿qué ocurre? Que en torno al siglo XVIII el Quijote era muy popular y entonces los agricultores andaban, bueno, con sus caballos, con sus ovejas, pero el cerdo era esta especie de animal más rechonchito, bajo, humilde. Entonces lo comienzan a llamar Sancho. No. Claro. por Sancho Como Sancho Panza, como el acompañante regordete, humilde. Ya de ahí venía la cuestión del chileno. ¿eh? Claro. Un clásico, Bueno, y aquí yo tengo una duda, porque la idea es que los mapuches lo mapuchizaron a chancho, que era más asociado a su idioma. Pero aquí justamente ocurre lo que dices tú, que en otros países no es exclusivo de Chile. Entonces yo me pregunto, bueno, si se mapuchizó, entonces ¿por qué también ocurre, creo que si no me equivoco, en Ecuador, creo que en Colombia también? Pero de que viene de Sancho, eso está validado Mira, Entonces, por de Coromines. Sancho y se A llama chancho chancho. después. Y chancho Todos como los que son acomodarlo. gorditos, Claro. un Los Sancho. 3 chanchitos. ¿Y Un sabes Sancho. qué significa pasarlo chancho? ¿Por Sí, qué? pasarlo bien. ¿Pero sabes por qué? No. Porque dicen que el chancho cuando tiene un orgasmo se demora 30 minutos. Claro. ¡Amiga!
Así es. Sí. Así es. Sí. Aprende, Marek. Y añado, Mira, Aprende. Entonces por eso se Y me dice, los vamos a pasar los orangutanes chanchos. 30 minutos. y yo quiero añadir que No además podría soportarlo. No como el del león que dura como 2 segundos. En el caso del chancho Por eso se- dice, ¿cachai? amigo, vamos a hacer al eso. otro lado del, claro, como el O el conejo. conejo, Al otro amigo. lado del Y espectro. los chanchitos son un poquito mugrientos también. y además 250 mililitros. ¿En serio? ¿Me estás? No. ¿Qué? ¿Hace de pis? No, en el orgasmo, en el orgasmo. Ah, no, pero el historiador, el dato que tiró. Rocío, enchufate. Sí, así que ¿Cuánto? 250 mililitros. Así que imagínate una pobre cerdita que quería ¿Un cuarto de adelgazar. una botella? Nuestro cariño al chancho desde acá. Sí. No. Y a la cuarto de una chanchita botella. ayudándola a sentir. Bien. Tenemos... Oye, Qué dato que me deja como revolucionada. Me da O sea, como- si alguien te dice, Rocío, vamos a pasar los chanchos. No, te agradezco, te agradezco. Esta vez paso. Para, No te para. preocupes, no te preocupes. Estoy bárbara, estoy así bárbara. Oye, La vida. queremos agradecer a Joaquín que vino Sí, a contarnos todo esto entretenido. maravilloso lado B de la historia. Muy bueno. bueno. Joaquín, tu libro ya está en todas Sí. las Sí, aquí librerías está. amigas, ¿no? Se lo agradezco el regalo, Joaquín. ¿Ah? Mira, no. Sí, ¿Es Penguin? es Planeta. Ah, así que Porque los Penguin me Freak los regalan. Historia Freak de Chile sí está en librerías ya, lo pueden comprar. Ya. Son, así como las que contamos acá, hay 147. Llega desde el Poblamiento de América hasta la Guerra del Pacífico. Tenemos regalos. Ay. Sí. 2 libros No, para la uno gente que solo. nos escriba a nuestro Twitter. Como el chiste del Bombo Fica. Teníamos 50 libros de regalo, así que de los 49 los que pueden acceder, tenemos 30 que les van a quedar muy lentos. No, tenemos 2 libros de regalo Sí. que Para la gente, los la people pueden que nos tener escriba. comentando en nuestras redes sociales. Ahí está. que- En Instagram y en Twitter. En Twitter, @viva-la-people-chb. Ahí está, ¿ves? Ay, a mí me gustaría gustó mucho. que cuando vuelva de nuevo nuestro Joaquín. compañero, Joaquín. deberíamos hablar también de mujeres, Joaquín, de más mujeres, porque es bueno que la gente Sí. sepa y las tenga en la memoria. Gabriela no solamente Mistral, por nombres. ejemplo, podríamos hablar un Sí, día. dale, ¿Cómo se llama Gabriela Mistral? Gaby. No, así le decía. Joaquín, y así me voy a por ir curiosidad, callada. ¿En si serio? alguien Mi amiga. de alguna Ay, ¿cómo localidad de Chile tiene una historia parecida que ha escuchado quizás por tradición oral de la familia, ¿te la puede compartir? ¿Te puede... Por supuesto, ¿Sí? el volumen 2 está todavía abierto, todavía podemos inyectarle aún más ají al caldo. Y la página web está siempre recibiendo, aunque sean anteriores a la Guerra del Pacífico, ¿Cuál ya es? está cerrado, es datosfreak.org. Datos Mira, freak. Freak.org. A mí me ¿Sabes? encanta esta sección del programa. Qué bueno Mira. que te haya gustado, Rocío. Aprendí. Oye, en datosfreak.org cumplió 16 años anteayer Ya. y tiene Toma. 4.000 ¡Cumpleaños feliz! Feliz. Tiene, tiene 4.700 datos freak. Todo está Qué referenciado, todo con buena. bibliografía. Buenísimo. Ya. Oye, mira, respecto a lo que decías tú de las, o sea, lo que decías tú, perdón, de las mujeres y que hay poca mujer, Sí. mira, antes era tan machista la sociedad que la primera ministra mujer en Chile, que fue con González Videla, entonces viene la ceremonia de Asunción, que no estoy seguro, creo que fue la primera ministra de Sudamérica, mujer. La nombran, va a la ceremonia y su marido no fue. Y cuando ella vuelve a la casa, dice que está su marido y todo frustrado. ¿Y cómo estás? Aquí, po, con hambre. No vino la empleada, no había nadie que me cocinara. Sí. Así que en lugar de preguntarle, oye, qué maravilla. Sí, qué felicitaciones. Primera mujer ministro, el tipo ahí quejándose de que no había podido comer. exacto. Típico. Igual conozco una persona Troglodita, así. desgraciado. Y así tenemos muchos más datos para compartir. Gracias, Joaquín, que te vaya Gracias. excelente. Gracias por haber estado junto a Bravo. nosotros. Joaquín Barañao. Muy entretenido.